Pues buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Cuando me invitasteis me hizo mucha ilusión, pero me hizo más ilusión todavía cuando me llegó el programa. Me pareció algo muy bien pensado, muy bien ideado desde el principio y que era fruto de un trabajo, evidentemente de un trabajo diario, de todos los días, donde se está pensando todo el tiempo sobre la literatura desde distintos ángulos y distintas cosas. No me pareció una cosa puntual de vez en cuando, sino fruto del trabajo duro de todos los días. Y eso no siempre se encuentra. No siempre tampoco se encuentra que te inviten a ti concretamente, en lugar de a cualquier persona que más o menos pueda hablar de filosofía, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una invitación muy, muy bienvenida y tengo mucha ilusión. Tengo mucha ilusión de tener esta oportunidad de pensar juntos sobre la pregunta. Si nos fijamos, no es habitual pararse a pensar sobre las preguntas. Entonces realmente me parece bastante fantástico y extraordinario que haya aquí tanta gente junta en una sala dispuesta a centrar el foco en la pregunta durante 2 días, ¿no? Porque resulta raro en cierto sentido, ¿no? Por un lado parece que todo está centrado en las respuestas, que buscamos respuestas, buscamos soluciones, pero ¿cuánto tiempo dedicamos realmente a definir bien nuestras preguntas? Nuestros problemas. A menudo las respuestas y soluciones que nos vamos encontrando y que vamos coleccionando casi, son respuestas o soluciones a preguntas que ni siquiera hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Y a problemas que no hemos planteado nosotros tampoco. Algunos libros de autoayuda, por ejemplo, nos dicen: esta es la pregunta cuya respuesta necesitas, aunque tú no te hayas percatado, y yo te la voy a dar y tú me vas a dar las gracias por haberte resuelto este problema. Te lo ponen fácil, ni siquiera tienes que pensar tú en la pregunta, ellos ya la piensan por ti y a continuación te dan la respuesta. Esto yo creo que es una cosa que cada vez, a mí por lo menos me da la sensación que cada vez va a más, ¿no? Se ve, por ejemplo, muy claramente en todo el periodismo y los libros que se publican sobre la crianza y la maternidad, ¿no? Vamos coleccionando respuestas y soluciones con las que nos bombardean personas normalmente que producen problemas para ganarse la vida, como forma de ganarse la vida, y hay muy poco pararse a pensar en si una pregunta determinada te afecta a ti, en el sentido de si realmente te genera duda o no, si es un problema tuyo o no. Yo creo que es muy importante pararse a pensar en cuál es la pregunta. Esto es algo político, pero que no puedo dejar de decirlo. Pienso que podría haber sido muy diferente el referéndum en el Reino Unido si el electorado se hubiera parado a preguntar: ¿pero cuál es la pregunta? Me gusta mucho el título por varios motivos. Por un lado, ¿cuál es la pregunta? Coloca a la pregunta como posible respuesta. La pregunta no solo como punto de partida, sino también como punto de llegada. A lo mejor para volver a despegar o no, quizás para quedarse en la pregunta, disfrutar de ella sin la necesidad de que sea un medio para un fin, ¿no? Por su bondad intrínseca que la tiene la pregunta. No todas las preguntas hay por qué correr a contestarlas, podemos disfrutarlas también, y yo creo que esto tiene mucho que ver con la literatura. Otra razón por la que me gusta la pregunta ¿cuál es la pregunta? Es que también nos hace pensar no solo en la pregunta de qué es lo importante, que también, sino en una pregunta que no nos hacemos lo suficiente en general, y en la escuela sobre todo, y en contextos donde adultos se relacionan con niños. Y la pregunta es: ¿qué es lo interesante? ¿Cuál es la pregunta que te interesa a ti? ¿En qué te apetece detenerte, pararte a mirar y pararte a pensar? ¿Qué ha captado tu atención? ¿Del mundo o del libro? Aquí viene bien comparar la pregunta ¿cuál es la pregunta? Con la pregunta ¿cuál es el mensaje? Que es lo que se pregunta con demasiada frecuencia a los niños en relación con los libros.
me gusta cuál es la pregunta porque se centra en la experiencia del lector y no tanto en la intención del autor o en la intención del mediador. La pregunta es, ¿cómo he reaccionado yo frente a la lectura? ¿En qué dirección me ha despertado el interés o la curiosidad? Es un enfoque donde el lector es una parte activa de la experiencia lectora. Es un enfoque donde la palabra explorar sería probablemente más apropiado que el verbo trabajar, que se usa también con demasiada frecuencia con los niños en relación a los libros y a la asimilación de valores también. Me gusta también el título de las jornadas por lo que exige al adulto. Exige al adulto hacer preguntas de verdad. ¿Cuál es la pregunta, adulto? La pregunta genuina, no la que busca una respuesta determinada, sino la que busca respuestas en las que el preguntador quizá no haya ni siquiera pensado de antemano. Busca respuestas que sorprendan también, porque le interesa de verdad la respuesta. ¿Cuál es esa pregunta también? Es una pregunta importante desde el punto de vista del mediador y el adulto. ¿Cuál es esa pregunta que activará la curiosidad y las ganas de explorar? La pregunta que enganchará al interlocutor niño para explorarla juntos, ¿no? La pregunta que abre, no la pregunta que busca cerrar y pasar a otra cosa. Y también cómo se formula esa pregunta, cómo se expresa, cómo se redacta, con qué palabras exactas nos dirigimos al niño para que la pregunta tenga un sentido real. ¿Cuál es la pregunta, ¿no? Pues veis que me ha gustado mucho el título. Yo he titulado mi charla Contar y pensar, el diálogo filosófico con niños a partir de la literatura infantil. Y voy a empezar por el principio. Voy a empezar por contar. Y os voy a contar un cuento. Y os pido de momento que lo escuchéis y que lo disfrutéis y nada más. Simplemente disfrutarlo. No sé si algunos lo conocéis. Voy a empezar por el principio, por contar, y luego vamos a pasar a pensar. El cuento se llama Silvestre y la piedrecita mágica y es de William Steig. William Steig es el autor de Shrek, del libro original en el que se basó la película de Shrek. No hay, desgraciadamente, tantísimo traducido al castellano. Hay algunas cosas que están traducidas en Estados Unidos, como esto, por ejemplo, en la editorial Lectorum, que hace muchas traducciones al español de títulos distribuidos en Estados Unidos, ¿no? Pero desgraciadamente no hay muchos y realmente como literatura para el diálogo filosófico hay pocos autores tan perfectos. Eso pienso yo. Entonces vamos a empezar. Silvestre y la piedrecita mágica. Silvestre Duncan vivía con su madre, su mamá y su papá en el Camino Bellota, en la comunidad de Oatsdale. Uno de sus pasatiempos favoritos era coleccionar piedrecitas de diferentes formas y colores. Un sábado lluvioso, durante las vacaciones, encontró una piedrecita verdaderamente extraordinaria. Era de un rojo llameante, resplandeciente, redonda como una canica. Mientras inspeccionaba la extraña piedrecita, comenzó a temblar, posiblemente de emoción, y sintió la lluvia fría sobre su cuerpo. «Desearía que cesara de llover», dijo, y vio con asombro que dejó de llover. No poco a poco, como suele ocurrir, sino de repente dejó de llover. Se desvanecieron las gotas de agua al caer, las nubes desaparecieron, todo quedó seco y el sol brilló como si nunca hubiese llovido. Durante su corta vida, a Silvestre nunca se le había concedido un deseo tan rápidamente. Comprendió que existía algo mágico allí y que la magia debía estar en esa extraordinaria piedrecita roja. En efecto, ahí estaba. Para comprobarlo, colocó la piedrecita en la tierra y dijo: «Deseo que llueva otra vez». Nada sucedió. Pero cuando tomó la piedrecita con sus pezuñas y expresó el mismo deseo, «Deseo que llueva otra vez»,
El cielo se tornó completamente negro, hubo relámpagos y truenos y la lluvia cayó torrencialmente. «Vaya suerte», pensó Silvestre. «De ahora en adelante podré ver realizados todos mis deseos. Mi papá y mi mamá podrán tener todo cuanto quieran, mi familia, mis amigos y todos, absolutamente todos, podrán obtener cualquier cosa que deseen». Quiso que el sol brillara nuevamente en el cielo y que desapareciera la verruga que tenía en el espolón izquierdo. Y así sucedió. Loco de contento, decidió regresar a su casa para mostrar a sus padres la piedrecita mágica. ¡Qué sorpresa se llevarían! Quizá ni siquiera le creyesen en un principio. Caminaba de regreso por la colina de las fresas, pensando en todas las cosas que podría conseguir, cuando fue sorprendido por un león de aspecto poco amistoso y bastante hambriento, que lo miraba fijamente desde detrás de un matorral. Sintió miedo. Si no hubiese sido porque estaba tan asustado que no podía pensar con claridad, hubiese podido hacer desaparecer al león, o simplemente haber deseado estar en su casa, a salvo, junto a sus padres. Silvestre hubiera podido convertir al león en mariposa, en una margarita o en un mosquito. Pudo haber hecho muchas cosas, pero su susto era tal que no logró reaccionar rápidamente. «Ojalá pudiera convertirme en una roca», dijo, y al instante se convirtió en una roca grande. El león se acercó con paso firme, olfateó la roca una y otra vez y le dio vueltas y vueltas hasta que se alejó confuso, desconcertado y pensativo. «Qué raro, hubiese jurado que había visto un burrito. Quizá me estaré volviendo loco», se dijo a sí mismo. Y así quedó Silvestre, convertido en una roca, en medio de la colina de las fresas, con la piedrecita mágica caída a su lado sobre la tierra y sin poder recogerla. «Ay, cuánto desearía volver a ser yo otra vez», pensó para sí, pero nada ocurrió. Porque para que la magia surtiera efecto, tenía que tocar la piedrecita y esto no lo era posible. Le pasaron muchas cosas por la mente. Le invadió el miedo y al verse tan indefenso y desamparado se sintió triste. Imaginó todas las posibilidades que tenía y pronto se dio cuenta de que la única esperanza de volver a ser él mismo era que alguien encontrase la piedrecita y pidiera que la roca se convirtiera en un burrito. Seguramente alguien la encontraría, no había lugar a dudas, era tan bonita y tan brillante, pero ¿a quién se le iba a ocurrir pedir que una roca se convirtiese en un burro? La probabilidad era 1 entre 1.000.000. Finalmente el sueño lo rindió. ¿Qué otra cosa podía hacer? La noche se cubrió con un manto de estrellas. Mientras tanto, en la casa, el señor y la señora Duncan iban de un lado a otro de la habitación, impacientes y preocupados. Silvestre nunca había llegado después de la hora de cenar. ¿Dónde podría estar? No consiguieron dormir en toda la noche, pensando qué le podría haber ocurrido a Silvestre, pero seguros de que aparecería por la mañana. Pero, por supuesto, no apareció. La señora Duncan lloró desconsoladamente y el señor Duncan trató de consolarla lo mejor que pudo. Ambos añoraban tener a su hijito con ellos. «Nunca más regañaré a Silvestre, no importa lo que haga», dijo la señora Duncan. Al amanecer, preguntaron a todos los vecinos. Preguntaron a todos los pequeños, los cachorritos, los gatitos, los potrillos y los cerditos. Nadie, absolutamente nadie, había visto a Silvestre desde el día anterior. Fueron a la policía. La policía no pudo encontrar a su hijo. Todos los perros de la comunidad salieron a buscarlo. Olfatearon detrás de cada roca, detrás de cada árbol y por todos los escondrijos del barrio y mucho más lejos, pero no lograron encontrar rastro de él. Olfatearon la roca de la colina de las fresas, pero olía a roca, no a Silvestre. Transcurrido un mes de buscar por los mismos lugares, de preguntar a los mismos animales una y otra vez, el señor y la señora Duncan no sabían qué otra cosa hacer. Llegaron a la triste conclusión que algo terrible le había ocurrido a Silvestre y de que no volverían a ver a su hijo. Y todo el tiempo estaba a menos de 1 kilómetro de distancia. Trataron, lo mejor que pudieron, de reanudar su vida normal, pero Silvestre formaba parte de sus vidas y no lo podían olvidar. Estaban desconsolados.
La vida ya no tenía significado alguno para ellos. Las noches sucedían a los días y los días sucedían a las noches. Y allá en la colina, Silvestre se sumía en un largo sueño. Cuando se despertaba, se sentía solo y triste. Pensaba que sería una roca toda la vida y trataba de resignarse a esta idea. Se quedó dormido en un sueño interminable. Las hojas cambiaron de color con la llegada del otoño. Finalmente los árboles se quedaron sin hojas y la hierba se marchitó. Llegó el invierno. El viento soplaba fuertemente en todas las direcciones. Llegó la nieve y los animales se refugiaron en sus casas, alimentándose de las provisiones que habían almacenado para el invierno. Un día, un lobo se sentó sobre la roca y aulló porque estaba hambriento. Con la llegada de la primavera, la nieve se derritió, la tierra se calentó y los capullos florecieron. Los árboles se llenaron de hojas verdes y las flores se vistieron de nuevos colores. Un día de mayo, el señor Duncan insistió en que su esposa le acompañara a merendar en el campo. Tratemos de consolarnos, le dijo. Hagamos un esfuerzo por volver a vivir y tratar de animarnos un poco, aunque nuestro Silvestre no esté ya con nosotros. Fueron a la colina de las fresas. La señora Duncan se sentó en la roca. El calor de su propia madre, sentada sobre él, hizo despertar a Silvestre de su largo sueño invernal. Cuánto deseaba gritar: «¡Mamá! ¡Papá! ¡Soy yo, Silvestre! ¡Aquí estoy!». Pero no podía. No le salía la voz. Era una roca muda. El señor Duncan caminaba impaciente de un lado a otro, mientras la señora Duncan preparaba la merienda sobre la roca. Bocadillos de alfalfa, crema de avena, ensalada de sasafrás y compota de heno. De repente el señor Duncan vio la piedrecita roja. ¡Qué piedrecita tan preciosa! Ay, a Silvestre le hubiese encantado para su colección. Puso la piedra sobre la roca. Se sentaron a comer. Silvestre estaba ahora tan atento como le era posible a un burro que era una roca. La señora Duncan sentía una sensación extraña. «¿Sabes una cosa, papá?», dijo repentinamente. «Tengo el presentimiento de que nuestro querido Silvestre vive y está cerca de nosotros». «¡Lo estoy! ¡Lo estoy!», quería gritar Silvestre, pero no podía. Si solamente se pudiera dar cuenta de que la piedrecita mágica estaba justo encima de él. «Ay, cuánto desearía que mi hijo estuviese aquí con nosotros en este día tan hermoso», dijo la señora Duncan. El señor Duncan bajó la vista con tristeza. «¿No desearías tú lo mismo?», preguntó ella. Él la miró sorprendido. ¿Cómo se le ocurría preguntarle tal cosa? El señor y la señora Duncan se miraron con gran pena. «Desearía ser yo otra vez. Quisiera volver a ser como era antes», pensó Silvestre. Y en un instante su deseo se realizó. Pueden imaginarse lo que sucedió después. Los abrazos, los besos, las preguntas, las explicaciones, las miradas tiernas y amorosas, las lágrimas y las exclamaciones de afecto. Cuando por fin lograron calmarse y ya de regreso en la casa, el señor Duncan guardó con cuidado la piedrecita mágica en la caja fuerte. Quizá algún día quisieran utilizarla para pedir algo, pero de momento, ¿qué más podrían pedir? Tenían todo lo que deseaban. Vale, y vamos a seguir con el orden de contar y pensar. Me gustaría analizar con vosotros qué ha pasado mientras estábamos leyendo. Si sois como la gran mayoría de niños y adultos a los que he leído este cuento, y son bastantes, habréis sentido determinadas cosas mientras lo he ido leyendo y habréis pensado o os habréis preguntado otras tantas cosas también. Quizás no todos los pensamientos y no todas las preguntas hayan sido explícitas, pero están ahí. Probablemente una de las cosas más potentes de este cuento es lo que te hace sentir, ¿no? Y una de las cosas que te hace sentir con bastante fuerza es angustia. Sentimos la angustia de Silvestre en estado de roca y sobre todo ante la posibilidad de que ese estado de roca pueda acabar siendo permanente.
Y esto somos capaces de expresarlo todos, no es difícil de contestar. Cuando pregunto qué se ha sentido al leer el cuento, me dicen, ¡uf, qué mal lo he pasado! ¿No? Y no es exactamente, o no solamente, que sintamos pena por Silvestre. No decimos, pobrecito, es más poderoso. Hay un sentido en el que sentimos angustia nosotros. Y entonces, ¿de dónde proviene esta angustia? Si rascamos un poquito, la angustia viene provocada por un pensamiento, realmente. Quizá no un pensamiento explícito, como he dicho antes, pero sería algo así como qué horrible ser roca para siempre. Más o menos sofisticado que esto, pero esta es la idea, ¿no? Y si rascamos un poco más, antes de ese pensamiento de lo horrible que tiene que ser roca para siempre, hay una pregunta. ¿Cómo sería ser roca para siempre? Y en nuestra mente se agolpan más preguntas. ¿Cómo podría ser yo siendo roca? ¿Qué significaría ser yo siendo roca? ¿Qué sentido podría tener mi vida siendo roca? De aquí viene la angustia, ¿no? Aunque no esté del todo explicitada, la angustia tiene algo detrás. Entonces, nuestra reacción literaria aquí, en este caso, también tiene un componente filosófico. Y esto es lo que me interesa a mí, a la hora de elegir álbumes o cuentos o material como estímulo para el diálogo. No es tanto buscar álbumes que de alguna forma contengan el tema o contengan la pregunta o planteen la pregunta, sino que haya un enganche más real por parte del lector con la pregunta o con el tema, que haya algo que realmente se construya desde el lector la pregunta. Otra cosa que quizás hayamos sentido tiene que ver con la desesperación de haber podido desear cualquier cosa y haber deseado mal, ¿no? Pero en lugar de simplemente contarnos una historia con la moraleja, cuidado con lo que deseas, que podría ser y podría servir también para pensar sobre ello y para mantener un diálogo filosófico rico, pero William Steig va más allá, ¿no? Hace algo diferente y es interesante lo que hace, nos hace sufrir. Nos anuncia que Silvestre deseó mal, lo hizo muy mal, mucho antes de revelar cuál fue el catastrófico deseo. Y lo hace enumerando todas las cosas que podría haber deseado en lugar de lo que finalmente deseó. Esto no solo funciona maravillosamente bien para crear tensión, haciéndonos temer por él antes de saber qué pasó, sino que tiene otro efecto muy interesante desde el punto de vista de la respuesta lectora. Como lectores, cuando Steig nos enumera todas las cosas que podría haber hecho, nosotros añadimos opciones a la lista en nuestra cabeza. Y este papel activo del lector al contar la historia es una de las claves también de lo que busco cuando estoy seleccionando un álbum. De repente, no solo nos cuenta la historia de Silvestre, nos cuenta también la nuestra. Nos dice, ¿sabéis esas situaciones en las que uno toma una decisión terrible por no estar pensando con claridad? ¿La conoces? ¿No? Y decimos, sí, reconozco esa sensación. E incluso quizás nos venga a la cabeza un caso parecido en el que hemos estado nosotros, donde tuvimos tanto miedo que no pensamos con claridad y en un intento torpe de escapar un peligro nos metimos en uno mucho peor, ¿no? Al dar una lista desde esa perspectiva listilla que se tiene a toro pasado, ¿no? De todas las cosas que podría haber deseado Silvestre, en lugar de convertirse en roca, nos invita a los lectores a añadir a esa lista de cosas que podría haber hecho Silvestre, pero también que una lista de cosas que habríamos hecho nosotros en esa situación. Y nos implica de nuevo, ¿no? Y de nuevo, la propia respuesta literaria nos lleva a hacernos preguntas. Nos pueden surgir preguntas sobre el miedo, sobre el deseo, sobre la carga o la responsabilidad de poder desear o tener todo lo que uno quiere y la culpa de haber deseado mal, sobre el concepto de remedio o de inevitabilidad, de sino. Habrá a quien le surjan también preguntas sobre la diferencia entre casualidad y causalidad, entre magia y ciencia,
¿Aceptaríamos la prueba empírica que lleva a cabo cuando deja la piedrecita en el suelo y no pasa nada y lo acogen las pezuñas y responde a su deseo y concluye que la magia está en la piedrecita, ¿no? Recuerdo un niño que dijo que Silvestre le parecía un poco tonto porque eso no demostraba nada, había que seguir probando, ¿no? Y otro dijo, pues no, pero que le quitara la verruga del espolón y que le convirtiera en roca sí que demuestra que era mágica, ¿no? La piedrecita. Pero una niña señaló que ni siquiera eso demostraba que la causa era la piedrecita. ¿Y si fuera Dios? Y respondió otra, aquí Dios sería el autor. Y aclara entre paréntesis, en un momento determinado, que la magia, en efecto, estaba en la piedrecita. Entonces no se hable más, si el otro lo dice. Pero, ¿qué ha pasado aquí, no? Creo que no he pasado cosas, vale. De una pregunta sencilla, inmediata de responder, ¿qué has sentido mientras lo escuchabas y qué has pensado? De repente nos hemos encontrado con unas preguntas bastante más complejas y abstractas también, bastante más filosóficas, que nadie nos ha tenido que plantear. Nos las hemos planteado nosotros mismos. Era necesario que nos las planteáramos, por ejemplo, para sentir esa angustia. Por ejemplo, si no hubiera tenido lugar esa reacción de angustia, ¿no? En este caso concreto, en el caso concreto de este cuento, estas cosas que habéis sentido y pensado y preguntado son parte de la respuesta literaria al texto. No son procesos que vayan en paralelo, sino que realmente el todo constituye la respuesta al texto como lectores. Y esta respuesta incluye un enganche filosófico con la historia, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Este es el tipo de libro que busco como trampolín para el diálogo filosófico con niños. Pero dentro de este tipo de libro, porque claro, tipo de libro, hay tipos de libros muy, muy diferentes. He enviado a Gloria, no sé si luego lo podemos compartir con los asistentes, la lista completa de álbumes que suelo utilizar. Algunos lo logran mejor que otros, ¿no? O sea, no todos son perfectos como este, que yo creo que tiene un poder muy especial. Tanto a William Steig como Arnold Lobel, también las historias de Sapo y Sepo, de Bue, tienen un componente, o sea, es que no hace falta ni está ahí, ¿no? O sea, está ahí y la reacción funciona. Pero dentro de este tipo de libro hay otro tipo de libro también diferentes o que a primera vista no nos parecería que tuvieran nada en común, ¿no? No me voy a entretener mucho con esto porque luego quiero avanzar en la exposición, pero quiero poner otro ejemplo de un libro que me imagino que muchos conoceréis, que se llama Un libro, no lo voy a leer, pero básicamente es un libro donde, para el que no, ¿quién no lo conoce? ¿Tú no lo conoces? Pues muy rápidamente, o sea, es un libro que te propone que presiones en el botón amarillo y que pases la página y entonces a la página siguiente ha pasado algo y te sigue dando instrucciones y creando la fantasía y el juego de que tú estás provocando lo que pase en la página siguiente, ¿no? En este caso, el enganche es muy diferente, es un tipo de enganche diferente, pero con un resultado parecido también, ¿no? Por un lado, tiene un aspecto físico, que yo estoy cada vez más convencida de lo importante que es a veces el enganche físico para el enganche mental, ¿no? Te pide que aprietes, que soples, que sacudes el libro. Esta implicación física, de repente, es como si adquirieras un compromiso mayor, ¿no? Es como decir, o sea, realmente cogerlo y sacudirlo es un compromiso grande con el juego, ¿no? Y te pide desde el principio, como toda ficción, que entres en un contrato de suspensión de la incredulidad. Tú sabes que no eres tú quien provoca lo que pasa en la página siguiente, pero estás dispuesto a jugar a que sí lo eres. Y en este juego te preguntas sobre la causalidad, ¿no? Te preguntas, aunque sepas que no, te preguntas, ¿qué estoy haciendo? Y esta pregunta de, pero si no soy yo la que lo provoca, tiene dentro una pregunta sobre qué causa qué y qué podemos considerar una causa y qué no podemos considerar una causa, ¿no?
Entonces, este sería otro ejemplo del tipo de libro que busco como trampolín para el diálogo filosófico, que aparentemente son muy diferentes, pero tienen algo en común con la forma en que enganchan, ¿no? Son libros que nos activan y nos hacen reaccionar. Y en esa reacción está muchas veces la semilla del estímulo para dialogar. Cuando algo te toca, quieres y necesitas hablar sobre ello y compartir lo que piensas como primer impulso, ¿no? La reacción nos activa y para emprender un diálogo rico, una indagación rica, es esencial como mínimo provocar esa activación. Es literatura que mueve y que en ese movimiento provoca pensamiento. Los que hacemos filosofía con niños usamos una gama de estímulos para el diálogo amplísima. Realmente, probablemente cualquier cosa se puede utilizar casi como estímulo para el diálogo si sabes utilizarlo, ¿no? Desde diálogos ficcionales entre niños que plantean cuestiones filosóficas, como en las novelas de Lippmann, por ejemplo. Otro tipo de cuentos también, a lo mejor un poco distintos a estos, imágenes, música, sensaciones táctiles y experiencias de todo tipo sirven a personas de todo el mundo para realizar diálogos a partir de la literatura, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, también nada que ver con libros. Normalmente siempre utilizo libros o ahora Wonder Ponder, la filosofía visual para niños que he estado desarrollando, pero también siempre utilizo otras cosas. Os recuerdo, por ejemplo, una sesión con niños de 3 años y íbamos a pensar sobre el reparto justo. Y entonces, pues ahí, en lugar de un libro, llevé 3 osos de distintos tamaños, uno más grande, uno mediano, uno pequeño, y una tarta de plastilina, ¿no? Y cómo la repartimos. Entonces, desde el principio, pues que todo el mundo, pues en 3 partes, ¿no? Pero pues iba introduciendo pequeñas variaciones pero este no ha comido desde hace 4 días, este es el cumpleaños de este y este es mucho más grande, necesita más. Y bueno, pues íbamos afinando y viendo que no siempre era necesariamente tan fácil como entre 3 partes, ¿no? Entonces, se utilizan estímulos de todo tipo, películas, de todo. Y también se puede hacer perfectamente una sesión de diálogo filosófico partiendo de una pregunta. Por ejemplo, con la pregunta que tomamos de Silvestre, sin leer el cuento, podríamos plantear: si mañana te convirtieras en roca, ¿seguirías siendo tú mismo? Y con una persona con experiencia facilitando diálogos filosóficos con niños se podría mantener un diálogo perfectamente rico, bueno, con simplemente este planteamiento. Pero a mí me interesan mucho los mecanismos que operan en el tipo de literatura que acabamos de leer. En este caso, la pregunta no es, un momento, no sé qué he hecho ahí, no es recibida, sino construida por el lector, ¿no? Me gusta que las preguntas las genere el lector como parte del proceso de la respuesta literaria y no como algo añadido. No se trata de encontrar una literatura, o al menos en mi caso no me interesa tanto, que pueda servir de pretexto para abordar un determinado tema, porque más o menos la historia vaya con eso. ¿De qué va Silvestre, por ejemplo? Pues de muchas cosas, ¿no? No va de una sola cosa. ¿De qué va un libro, el libro donde apretamos el botón? ¿De qué van los cuentos de Arnold Lobel, de Sapo y Sepo, de Búho en casa? Pues de muchas cosas, ¿no? Es difícil decir de una sola. En general, el mercado editorial actual es enormemente, por llamarlo de alguna forma, problemático en el sentido literal de que los libros se categorizan, se catalogan y se eligen por los problemas que se abordan en ellos, en el mejor de los casos, y por los problemas que se pretenden resolver con ellos, en el peor de los casos. Hay libros sobre el acoso escolar, libros sobre la muerte, libros sobre el medio ambiente y, por supuesto, por todas partes, muchos libros sobre las emociones. Generalizando, la grandísima mayoría de estos libros son también mensajísticos. Nos llevan a preguntar, no nos llevan a preguntar cuál es la pregunta, ¿no? Nos llevan a preguntar cuál es el mensaje o cuál es la lección, ¿no? Mi hijo tiene 7 años y él detecta muy bien los libros
dice a veces, ese es un libro de estos que tiene lección. Inmediatamente, ¿no? Estos son rápidos en detectarlo, ¿no? Que te lo están intentando colar, ¿no? No digo que no se pueda hacer diálogo filosófico a partir de algunos de estos álbumes problemáticos y mensajísticos. Incluso, pues sí, a veces se puede. Realmente un buen facilitador yo creo que puede hacer un diálogo con lo que le echen a veces, ¿no? Puede darse a veces un diálogo bueno a pesar del material. Pero yo creo que no se trata de eso. Eso no se trata de buscar el cuento de excusa. Tampoco es que pase nada por hacerlo, pero no es tan interesante como utilizar este otro tipo de cuento, que no es excusa para el diálogo, sino motor del diálogo, la chispa del diálogo. A mí me interesan libros como Silvestre porque ahí pasa algo que no pasa en otros libros. En muchos libros que a menudo se usan para pensar o para trabajar según qué tema. Aquí, ya que estamos con el tema de magia, pasa algo mágico. Aquí, en la propia respuesta literaria, en la propia experiencia lectora, se incorpora una actitud filosófica o, como mínimo, preguntona. Al reaccionar a la lectura, nos hacemos preguntas. Y esas preguntas que nos hacemos al leer, no las que nos hacen, sino las que nos surgen, son preguntas nuestras también. Para que un lector se haga una pregunta, no siempre es suficiente con planteársela. O mejor dicho, el modo en que el lector se hace una pregunta como parte de la respuesta lectora es muy diferente al modo en que se la hace cuando se le plantea la pregunta explícitamente. Y esto me parece interesante también. ¿Qué es lo que tiene este tipo de literatura que poco a poco voy llegando a la conclusión de que coincide simple y llanamente con la buena literatura, sea lo que sea eso? La buena literatura provoca con mucha frecuencia, quizás siempre, un enganche que es algún nivel filosófico o al menos filosóficamente explorable. Aquí, bueno, me he saltado ahí. Vale. Voy a tener que empezar a hablar ya de qué tiene que ver todo esto con una de las cosas que yo hago, que es mi proyecto de filosofía visual para niños, que se llama Wonder Ponder. Todo empezó aquí, por eso. Ahora explico de qué viene esto, ¿no? En mi práctica de filosofía con niños, desde el principio, me interesó trabajar con literatura simplemente porque era otro mundo que me apasionaba y era lo que me tiraba, ¿no? Y pronto me di cuenta también de que me resultaba más estimulante usar álbumes que cuentos sin imágenes. La riqueza de la combinación de dos lenguajes, el textual y el visual, en los álbumes, hacen que sean cortos, que es muy ventajoso, especialmente cuando estás trabajando con niños pequeños, pero intensos y ricos en matices, ¿no? El aspecto visual es importante, también especialmente en los niños prelectores. Ellos escuchan el cuento cuando se lo contamos, pero también leen las imágenes. Y esa lectura es una lectura activa, no solo es reactiva. En la lectura de las imágenes tú decides qué parte mirar primero, en qué fijarte después y qué pensar sobre cada cosa, si quieres, ¿no? Es verdad que los ilustradores también tienen ahí su papel de guiar la vista a donde quieren que la dirijas, pero los lectores ponen también de su parte, ¿no? Literalmente, empiezan a tratar de interpretar por su cuenta y en el momento en que se ocurre están enganchados y ya están casi indagando, ¿no? Yo sigo utilizando mucho los álbumes a día de hoy en combinación con esta otra filosofía visual para niños, pero voy a contar un poco cómo surgió. Hace unos 3 años, en un proyecto de preescolar que tenía en ese momento, que se llamaba Filosofía a la de 3, que tiene un blog donde, no todas las sesiones, pero tiene bastantes de las sesiones narradas, ¿no? Fue un proyecto donde acompañé a un mismo grupo de niños desde los 3 hasta los 5 años y nos reuníamos cada 2 semanas y teníamos una sesión de diálogo. Pero poco a poco me di cuenta de que muchas veces durante la preparación lo que acababa haciendo era seleccionar 3 o 4 o 5 álbumes que podían generar preguntas interesantes desde diferentes perspectivas en torno a un mismo tema. Claro, yo le preparaba una biografía a los pobres, ¿no? Era como, toma, esto es para... Evidentemente no se los leía a todos.
porque no había tiempo material y era absurdo. Pero el caso es que me daba cuenta de que cada vez que pensaba en una pregunta o en un grupo de preguntas interesantes de explorar, acababa con 3, 4 o 5, a veces más álbumes que podrían generar reflexiones interesantes sobre la cuestión y sobre todo que permitieran a los chicos comparar y contrastar distintas historias, distintos ángulos y distintas perspectivas de una misma conclusión e ir afinando definiciones, ¿no? Me faltaba como algo para facilitar eso, pues la comparación entre distintas historias. Por otro lado, llevaba mucho tiempo buscando cómo abordar el tema de la crueldad con ellos. Es un tema aparentemente, tenían 4 años en este momento, ¿no? Es un tema aparentemente escabroso, pero muy cercano a los niños en edad de preescolar, en el sentido de que tienen experiencia de la crueldad como agresores, como víctimas y como testigos. Y además les interesa mucho. Es algo que a todos nos interesa, o sea, nos tira, ¿no? Es fascinante. Y no encontraba nada, ¿no? Cualquier libro que lo abordaba necesariamente un solo ángulo, una sola historia de crueldad. Pero yo quería otra cosa, ¿no? Y cada vez que pensaba en ello, lo que me venía a la mente era una serie de escenas que mostraban distintos tipos, distintas perspectivas, distintos matices de la crueldad. Y fui apuntando en una lista las escenas que me iba imaginando. Yo no sé dibujar, vamos, realmente tengo muchos problemas para dibujar. Entonces las fui apuntando, ¿no? Y las fui describiendo un poco las escenas. Detallando las preguntas que me gustaría provocar en el observador con cada escena. Realmente lo que buscaba era como hacer unas narraciones mínimas, realmente como unos álbumes concentrados en una escena. Cada escena que funcionara casi como un cuento, con personajes, con un posible antes, con un posible después. Y esta idea de usar escenas era lo más cercano a poder usar 10 cuentos a la vez, con niños muy pequeños. Solo le enseñabas una cosa y ya le enseñabas un posible mundo que evaluar, un posible mundo en el que pensar. Y podías hacer, por ejemplo, 5. Expliqué a la ilustradora, que se llama Daniela Martagón, era una amiga también, que necesitaba unas imágenes que provocasen preguntas, dudas y cuestionamientos acerca de qué y qué es y no es cruel, ¿no? Que despertasen la curiosidad y que abordaran las diferentes perspectivas desde las que pensar en ello. A Daniela le encantó la idea y me pidió una descripción de las escenas. Las hizo todas en una noche, hizo como 11 en una noche, ¿no? Se emocionó mucho. Cuando miramos juntos las imágenes que Daniela había preparado, que estas son algunas de las originales, y estaban como en cartones grandes, así, los llevé al aula, supimos que habíamos dado con algo especial, ¿no? Y cuando las usé por primera vez en el aula sentí que pocas veces había experimentado como un enganche tan inmediato con un material. Y algo habíamos hecho bien, ¿no? Luego en el taller tendremos ocasión de ver el material final, ¿no? En noviembre de 2014 se publicó la primera caja, que fue fruto de esta labor en el aula, que se llama Mundo Cruel. Luego, en junio de 2015, tenemos Yo Persona, que plantea pues realmente qué es ser una persona, quién somos y qué somos, un poco. Y ahora acabamos de publicar este último título sobre la libertad, que se llama Lo que tú quieras. Muy rápidamente, porque tengo poco tiempo, no somos las primeras personas que hayan utilizado imágenes como estímulos para el diálogo filosófico, pero creo que el tipo de imagen que hemos creado sí es novedoso en este sentido. Existen muchos tipos de imágenes, ¿no? Hay imágenes denuncia, hay imágenes metafóricas, hay imágenes poéticas, y todas ellas pueden funcionar bien como estímulo para el diálogo. Pero las imágenes que tratamos o que nos propusimos crear nosotras y que seguimos creando en el proyecto de filosofía visual para niños son imágenes literarias o narrativas, en el sentido de que tienen, como he dicho antes, un antes, un después, un personaje con posibles motivaciones, en el sentido de que contienen un mundo imaginado y un mundo más allá de la escena imaginable que podemos imaginar y que podemos extender de alguna forma, ¿no? Es un reto enorme porque requiere encontrar un equilibrio. Esto sí que es un trabajo de la ilustradora y las dos trabajamos muy mano a mano. Es un reto, requiere encontrar un equilibrio entre la claridad necesaria para llevar a unas determinadas posibilidades interpretativas y la ambigüedad que se requiere para representar la riqueza de matices, ¿no? Es como ser lo suficientemente claro para que se interprete
rápido, pero al mismo tiempo que la segunda vez que lo mires te provoque otra pregunta que entre en contradicción, ¿no? Tendremos ocasión en el taller de ver en más detalle, pero realmente lo que intentaba, la razón por la que he empezado por Silvestre de alguna forma es porque creo que ese tipo de literatura contiene una serie de elementos con los que nosotros jugamos también, ¿no? Nosotros jugamos con distintas formas de provocar reacciones ante las imágenes. A veces buscamos contagiar gozo, otras veces… No sé si aquí… Bueno, a veces gozo, otras veces inquietar y otras extrañar, ¿no? Y hay distintos mecanismos que utilizamos para esto que podremos verlo ahora en el… Espera, esto era una inquietante. Hay distintos mecanismos que utilizamos. Utilizamos el humor, utilizamos la exageración, utilizamos el intercambio de roles, la idea del mundo al revés, la contradicción, la sorpresa. Los mundos posibles diferentes al nuestro que nos hacen pensar sobre la naturaleza del nuestro también. No sé si logramos hacerlo tan bien como William Steig en Silvestre, creo que a veces lo logramos mejor que otras, pero sí que sé que la exploración de los distintos mecanismos para provocar preguntas desde la imagen narrativa está resultando un ejercicio fascinante tanto en el sentido literario como para mi práctica de filosofía con niños. Y mi tiempo se acabó. Muchas gracias.